majestuosos, espectaculares, formidables. Estos puentes son iconos globales, así como maravillas de la ingeniería. Es precioso. Cada uno de ellos abrió nuevos caminos. El primero, el más grande, el más largo y el más alto. Soy Rob Bell, ingeniero, y estoy en una aventura global para descubrir cómo y por qué estas formidables estructuras fueron construidas, y para aprender acerca del sudor y el sacrificio que conllevó su construcción. ¡Mira! Voy a llevaros más cerca de lo que nunca habéis estado. Esto es impresionante. Los inspeccionaremos desde todos los ángulos concebibles. Sí. Y con los hombres y mujeres que los mantienen en funcionamiento las 24 horas del día, pase lo que pase. Echad un vistazo a esto. Estos son los puentes más extraordinarios del mundo. Los puentes metálicos dominan el paisaje por todo el mundo. Estas estructuras icónicas presentan una variedad de formas y tamaños. Muchos atraen a miles de turistas de todo el mundo. Pero un puente se anticipó a todos los demás y se ubica en una pequeña localidad de Shropshire. Este no es el puente más largo del mundo y tampoco es el más alto. Y las técnicas que se emplearon para construirlo no fueron revolucionarias. Pero es posiblemente el puente más importante jamás construido, porque fue el primero en el mundo construido enteramente de hierro. La friolera de 378 toneladas del duro metal. El puente de hierro se extiende a lo largo de cerca de 61 metros por encima del río más largo de Reino Unido, el Severn. Cuando se inauguró el día de Año Nuevo de 1781, llamó la atención del mundo entero. Nada parecido se había construido jamás. Centenares de personas lo cruzaron aquel primer día. Y estas eran las tarifas por cruzarlo de un lado a otro. Un caballo y un carro costaban 3 peniques. Si eran un buey o una vaca, tenías que pagar un penique. Incluso aquellos que viajaban a pie tenían que pagar medio penique para cruzarlo. El puente de hierro cambió la construcción y la ingeniería de puentes para siempre. Fue considerado de inmediato una maravilla del mundo y confirmó este lugar como la cuna de la revolución industrial. Hoy puede que sea un somnoliento valle rural, pero en los siglos XVIII y XIX, Coalbrookdale era un bullicioso centro industrial, lleno de fábricas y hornos. Bajar al valle era descrito como descender a los infiernos. Y ello se debía a que toda esta zona era rica en 2 de los ingredientes en bruto necesarios para impulsar una revolución: el carbón y el hierro. El cuarto elemento más abundante, el hierro, constituye alrededor del 5% de la corteza terrestre. Llevamos utilizándolo más de 5.000 años para hacer todo, desde joyas decorativas a herramientas y armas. Y para hacer todo eso, primero es necesario extraerlo de esto: hematita. Si la calentamos en un horno a unos 1100 grados centígrados, ocurre algo mágico. La piedra se derrite dejando atrás hierro crudo, caliente y fulgurante. Una vez extraído del mineral, se necesita una combinación de verdadera habilidad y fuerza bruta para convertirlo en algo útil. Durante siglos, el tipo de hierro más utilizado fue el hierro forjado. Así es como se ha trabajado el hierro, martilleándolo para darle forma. Pero es muy difícil y requiere tanta habilidad para trabajarlo que los herreros eran a menudo tratados con una reverencia casi sobrenatural. Incluso la fabricación de pequeños artículos era una labor intensiva y cara. Pero en 1491 llegó un invento del continente: el alto horno. Los fuelles soplaban aire dentro del horno, permitiéndole alcanzar temperaturas mucho más altas, superiores a los 1538 grados centígrados. La temperatura a la que el hierro se vuelve líquido.
El alto horno permitió la creación de un nuevo tipo de hierro, el hierro fundido. Y lo fantástico del hierro fundido es que no tienes que martillearlo para darle forma. Simplemente se vierte en moldes como estos que tenemos aquí y dejas que se solidifique básicamente en la forma que quieras. Los moldes se forman con arena, pero esta no es una arena corriente. Se trata con una resina que se endurece a temperatura ambiente. En un minuto aproximadamente verás que se empieza a endurecer. Así que eso se va a poner sólido ahora. Se va a endurecer, sí. Y está creando el molde. Si coges un puñado como este, no dañará tu mano, y si lo aprietas con mucha fuerza, Ah, sí. en un par de minutos se endurecerá. Esto está sólido como una piedra ahora. Oye, es increíble. Esta no es la arena típica de la playa. Con los moldes listos, es hora de verter el hierro líquido, blanco y caliente. ¿Lo vertemos en el primero? Sí. Bajadlo, abajo, abajo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Ahora muy despacio. Da la sensación de que estamos vertiendo líquido. Y lo que estamos vertiendo es hierro fundido y pesa bastante. Y el calor que desprende es increíble. Te acabas acostumbrando. Simplemente verlo entrar es fascinante. Mirad eso. Lo que empieza siendo algo líquido y casi frágil, en unos minutos se va a convertir en algo sólido y fuerte. Y realmente hermoso e intrincado. Vamos fuera. Vamos a darle la vuelta. Si es que puedo. Mirad eso. Mirad lo que hemos producido aquí. Este nuevo elemento denominado hierro fundido no solo ha hecho el trabajo de los forjadores más sencillo, sino que además es mucho más barato de producir. Pero cuando se planteó la idea de construir algo tan grande como un puente con hierro fundido, era tan radical que los inversores potenciales del proyecto se asustaron. El primer puente metálico del mundo estuvo muy cerca de no construirse. El puente de hierro, que cruza el río Severn, es el primer puente del mundo construido enteramente de hierro. Una maravilla de los albores de la ingeniería industrial. Es el precursor de todos los demás puentes metálicos construidos en los últimos 235 años. Pero a principios del siglo XVIII, construir algo de esta magnitud habría parecido superar los sueños más disparatados, porque el hierro solo se podía producir en cantidades muy pequeñas. Pero en 1709 se abrió una siderurgia en Coalbrookdale. Su propietario era Abraham Darby I e iba a revolucionar la producción de hierro. Realmente no sabemos cuál era el aspecto físico de Darby, ya que al ser un cuáquero nunca se hizo retratar. Pero sí sabemos que era un trabajador de metales muy hábil. Comenzó fabricando ollas de latón que eran muy baratas de producir. Pero en un esfuerzo por abaratarlas más aún, inventó un nuevo método de fundición de ollas muy finas, aunque esta vez no de latón, sino de hierro. Hasta entonces, el hierro se había fundido en hornos que utilizaban carbón vegetal. Darby comenzó a buscar un combustible diferente, más barato. El nuevo combustible que encontró Darby era este. Se llama coke y se hace con carbón cocido. Y no solo era más barato que el carbón vegetal, sino que tenía otra gran ventaja que os voy a mostrar ahora. Bien, el carbón tiene una fuerza de aplastamiento baja, de manera que cuando pones demasiado peso sobre él o ejerces demasiada presión, se desintegra formando un polvo fino. El polvo es muy fino. Sencillamente se deshace. En los hornos este polvo se va acumulando gradualmente y bloquea los tubos de aire, lo que reduce la temperatura. Y eso no interesa. Mientras que con el coque no tienes ese problema.
Observad esto. En vez de en polvo fino, se rompe en trozos. Esta característica permitía poner una mayor cantidad de hierro encima, en los hornos. Mientras buscaba un combustible más barato, Darby se topó con algo revolucionario. Encontró uno que podía alimentar hornos más grandes, que podían fundir más hierro, y ese hierro se podía verter en moldes más grandes. Esto fue un catalizador para la revolución industrial. A mediados del siglo XVIII, las innovaciones de Darby habían convertido la garganta del Severn en el corazón de la Gran Bretaña industrial. Gracias al Severn, sus forjas y fábricas tenían fácil acceso a importantes ciudades comerciales como Bristol y Shrewsbury. Pero el río representaba también un problema para esas industrias. Se puede ver aquí, en este grabado de William Williams en 1776. Dos prósperas comunidades industriales, Colebrookdale y Broseley, divididas por el río. El único medio para el transporte de materiales de una comunidad a otra era por barcaza. O un largo viaje por carretera de 16 kilómetros atravesando un puente medieval río arriba en Bill Bass. La garganta necesitaba un nuevo puente. En 1776, el arquitecto de Shrewsbury, Thomas Farnolds Pritchard, solicitó con éxito al Parlamento que construyera uno. Pritchard era un hombre ambicioso, deseoso de labrarse una reputación. Así que, aunque podría haberlo construido de madera o de piedra, tenía una idea diferente: construirlo de metal. Pritchard se puso en contacto con el nieto de Darby, Abraham Darby III, que había heredado la siderurgia de Colebrookdale a la tierna edad de tan solo 13 años. La idea de un puente metálico atrajo enormemente a Darby, ya que constituiría un anuncio fantástico y permanente de su compañía. Tras acordar los planes, los dos hombres se reunieron con los inversores potenciales en un pub, cerca del lugar donde se construiría el puente propuesto. Presentaron un diseño y un presupuesto de 3.200 libras, pero su proyecto tuvo problemas desde el principio. Aunque la ley del Parlamento daba permiso para construir un puente, no especificaba el material de construcción, y la idea de Pritchard de construirlo enteramente de hierro fundido era tan radical que los inversores empezaron a asustarse. Con ellos por un lado amenazando con retirarse y Pritchard por el otro obstinándose en su plan de diseño original, el proyecto se estancó. 1776 dio paso a 1777 y todo parecía indicar que el primer puente de hierro del mundo podría no construirse nunca. Aquí, en el archivo de Shropshire, hay un libro que muestra lo cerca que estuvieron los inversores de retirarse. Obviamente cambiaron de idea. Y aquí se cuenta que van a poner un anuncio en los periódicos de Shrewsbury y Birmingham para empezar las obras de un puente de piedra y ladrillo. Así que ya no se hablaba en ningún caso de hierro. No. Dice que se acordó rescindir el contrato con el señor Darby por el que se construiría un puente de hierro sobre el río Severn. Ya. Entre Benthall y Madeley. Rescindiendo lo que ya se había acordado. Pues sí. ¿Qué tenemos aquí ahora? ¿Dónde está fechado esto? Esto está fechado en julio de 1777. Entonces habían pasado más de 2 años. Sí, claro. Desde el primer proyecto, cuando todo se complicó. Sin duda. Así que es evidente que se mantuvo un gran debate sobre ello. Y aquí finalmente se confirma que Mr. Abraham Darby llegó a un acuerdo para erigir un puente de hierro. Así que volvieron al hierro otra vez. Sí. Creo que es interesante, si miramos más adelante, que él garantiza personalmente el coste del proyecto. Si no han sido capaces de haber construido el puente en la fecha acordada, dice que pagará una penalización de un 5%. Bueno, eso demuestra la confianza de Darby en su material, el hierro fundido, ¿verdad? Sí. Hasta el punto de poner sus finanzas como respaldo si algo fallaba, si la construcción se salía del presupuesto. La disputa había retrasado la construcción durante más de 18 meses, pero cuando Darby acordó hacerse cargo personalmente de cualquier exceso económico, las obras pudieron finalmente ponerse en marcha. Entonces, solo un mes después del inicio de la construcción, ocurrió la tragedia. El 21 de diciembre,
Thomas Farnolds Pritchard, el hombre cuyo sueño era construir un puente de hierro, murió de forma repentina. Y su muerte a la edad de 54 años desató un misterio acerca del puente que aún no se ha resuelto. Mirando al puente desde aquí, hoy, hay algo realmente impactante. No se parece al diseño original de Pritchard que tenemos aquí en absoluto. Los cambios son evidentes. Pero si Pritchard los hizo antes de su muerte, o Abraham Darby los realizó durante la fase de construcción, no lo sabemos. Y ello se debe a que existen muy pocos informes acerca de la construcción del puente. De hecho, el único informe que ha sobrevivido es esta acuarela, descubierta en 1997. Pintada por el paisajista Elias Martin en 1779, muestra cómo las costillas de hierro del arco las soportaba un armazón de madera. Para descubrir algunas de las demás pistas vinculadas a la construcción, debemos examinar probablemente una de las pruebas más obvias que todavía tenemos, el propio puente. Y con un poco de ayuda, voy a hacer exactamente eso. Aunque el material de construcción utilizado para construir el puente de hierro puede haber sido revolucionario, el método de construcción sin duda no lo fue. Los trabajadores utilizaron la misma técnica, probada y testada, con hierro fundido, que llevaban años utilizando con materiales mucho más tradicionales como la madera. Y se pueden ver ahora en el puente algunas evidencias de ello. Aquí tenemos una junta de cola de Milano con la forma de cuña encajando, y todas ellas han sido clavadas. Y aquí, en esta junta, justo aquí, hay dos superficies planas que se unen a 90 grados. Eso de ahí es una unión de mortaja y espiga. Si habéis hecho solo un poquito de carpintería, este tipo de juntas os resultarán muy familiares. Y hoy en día sería muy raro ver este tipo de juntas en obras de metal. Pero entonces esto era lo que conocían, era en lo que confiaban para construir un puente que fuera resistente y diera a la gente la confianza de que se mantuviera en pie. Es fantástico verlo tan de cerca. Inspeccionar este impresionante arco mucho más de cerca me revela que, aunque está hecho de hierro y ensamblado como una estructura de madera, fue diseñado como si estuviera hecho de piedra. Hasta la llegada del puente de hierro, la piedra era el material principal para la construcción de puentes en arco. Había sido así durante siglos. De hecho, algunos ejemplos que se remontan al año 1300 a.C. siguen en pie. Fueron los romanos quienes los popularizaron realmente, construyendo más de 1000 en Europa y el norte de África. Gran Bretaña tuvo el primero en 1209, y no era otro que el puente de Londres original. He venido al puente Monnow, en Monmouthshire, que aún sobrevive siendo del mismo periodo. Tiene 34,7 metros de largo, 7,3 metros de ancho, está hecho de piedra arenisca sólida y cuenta con una imponente portería de 11 metros de altura. Y permanece en pie después de casi 750 años, debido a la fuerza de su diseño. Un arco es una estructura totalmente autosustentable. No necesita mortero o juntas para mantenerse unido. Y os lo voy a demostrar ahora mismo. Para construir nuestro puente en arco, primero necesitamos unos cimientos sólidos sobre los que vamos a construir los contrafuertes. Y estos son los apoyos a cada lado del hueco que queremos que atraviese el puente y que finalmente soportarán el arco que pondremos en medio. A continuación tenemos que construir lo que se denomina el centrado. Es un marco, si se quiere, que se suele construir utilizando un andamio y que se coloca en medio del hueco. Y lo vamos a utilizar para construir nuestro arco alrededor. Bueno, con todo en su sitio ya podemos construir el arco. Y para hacerlo necesitamos estos bloques con forma de cuña. Se llaman dovelas. Así que estas piezas son lo que utilizamos para empezar a construir nuestro arco. Y el bloque que va en la parte superior y que lo encaja todo se llama clave. Ya está dentro. Bien, si lo he hecho correctamente, debería poder quitar el centrado que está en medio. Despacito.
Y ya está, tenemos un arco autosustentable. No hay cola, no hay cemento, ni ninguna junta que lo mantenga unido. Se sostiene por sí solo. Y lo que ocurre aquí es que el peso de cada bloque lo soporta el bloque que está inmediatamente a su lado y por debajo. El peso del puente en la parte superior se transfiere desde la clave, a través del arco, a los sólidos contrafuertes. Pero este arco es solo tan fuerte como los contrafuertes laterales. Así que lo que vamos a hacer es agrandar los contrafuertes alrededor del arco, de manera que si presiono sobre la parte superior del puente encima del arco con cierta fuerza, y estoy presionando bastante contra la fuerza que estoy ejerciendo a través del arco y que llega a los contrafuertes, hay una fuerza que actúa en dirección contraria desde los contrafuertes hacia arriba a través del arco. De manera que cada uno de estos bloques tiene dos fuerzas actuando sobre ellos, una que proviene del peso del puente y la otra que sube desde los contrafuertes, lo que significa que estos bloques, estas dovelas, están siendo comprimidos, aplastados. Y por suerte para nosotros, la piedra es un material muy bueno resistiendo esas fuerzas de compresión, muy bueno no dejándose aplastar. Y si quito parte de esa fuerza y vuelvo a presionar sobre el puente ahora, toda la estructura se derrumba. Por fuertes y estables que sean los puentes de arco de piedra, tienen también sus inconvenientes. La piedra es pesada y engorrosa, lo que significaba que construir arcos de mampostería de gran envergadura era en la práctica extremadamente difícil. Pero el puente de hierro cambió todo eso. Desde aquí podéis ver cómo fue diseñado el puente de hierro, exactamente igual que un puente de arco de piedra. Tiene contrafuertes que soportan el arco. Las tres series de costillas transfieren las fuerzas a través del arco, de forma muy similar a las dovelas. Las secciones de la cadena decorativa imitan incluso la forma de aquellas. Y la cubierta ligeramente inclinada descansa sobre las juntas entre las dos mitades del arco, creando una fuerza descendente muy similar a la de la clave. Al igual que la piedra, el hierro fundido es increíblemente fuerte cuando se comprime. Pero tiene una gran ventaja sobre la piedra. Es mucho más ligero. Eso significa que se pueden construir arcos con mayores vanos, y vanos mayores permiten puentes mucho más grandes. Esa es la razón por la que este puente fue tan revolucionario. No solo marcó el comienzo de una nueva era de la ingeniería, sino que sirvió de inspiración a uno de nuestros más grandes ingenieros, Thomas Telford, cuyas ideas lo cambiarían todo. El puente de hierro de Shropshire es el puente de metal más antiguo del mundo. Hoy se celebra como un monumento a la revolución industrial. Y desde el mismo momento en que se inauguró, el 1 de enero de 1781, se considera una maravilla de la ingeniería. Tanta gente venía a verlo que tuvieron que abrir un hotel y todo el pueblo de Coalbrookdale comenzó a crecer a su alrededor. Todos los inversores, incluidos los que se habían mostrado sumamente escépticos ante su original diseño, obtuvieron pingües beneficios, salvo uno. Abraham Darby III, el hombre que realmente lo construyó, falleció en 1789 con solo 39 años. La muerte le sobrevino apenas 8 años después de la apertura del puente y todavía estaba muy endeudado por la construcción. Aunque Darby había demostrado que se podía construir un puente de hierro, no logró convencer a nadie más de la necesidad de construirlos. Durante más de una década, este puente fue único en su género, pero el 12 de febrero de 1795, todo eso cambió. Una tormenta devastadora arrasó la garganta del río Severn. La virulencia de la riada fue tal que todos los puentes a lo largo del río quedaron destruidos o gravemente dañados, excepto este. Aquel suceso llamó la atención de Thomas Telford, un joven ingeniero y arquitecto que transformaría la fisonomía de Gran Bretaña. En su calidad de inspector de obras públicas de Shropshire, era responsable de los caminos, canales y puentes del condado. Tras ser testigo de cómo el puente de hierro había sobrevivido a la terrible tormenta, decidió construir más. El primero fue el de Buildbase,
a 2,5 kilómetros del puente de Derby, río arriba. El puente se inauguró en 1796 y tenía un vano 9 metros más largo que el de su predecesor, a pesar de que se había empleado solo la mitad de hierro. Aunque el puente de Bilbao se demolió en 1906, Telford construyó otra serie de estructuras de hierro, muchas de las cuales se conservan aún hoy en día. La más imponente es esta. Se trata del acueducto de Ponquisilte, este impresionante puente canal suspendido en el cielo. Construido en 1805, sigue siendo el acueducto navegable más alto del mundo. Forma parte del canal de Ellesmere y su construcción se prolongó durante 10 años con un coste de 47.000 libras, el equivalente a unos 3 millones de euros de hoy en día. Las vistas desde aquí arriba son sencillamente espectaculares. Pero no se puede ver el acueducto en sí. Se distingue la sombra que proyecta, pero poco más. No ofrece suficiente detalle. Para poder verlo en toda su dimensión, tienes que situarte en el fondo. Y la forma más rápida de llegar es descolgándose por el borde. Estoy listo. Esto no es muy sensato que digamos. Bueno, vamos allá. Primero una pierna. Vas bien. Un momentito. Sí. Dame un segundo. Bien, allá voy. Pasa el borde. Vamos, puedes hacerlo. Madre mía. Esta sí que es una perspectiva única para contemplar el acueducto. Desde aquí se pueden ver las 4 nervaduras de hierro por debajo del canal, las mismas que llevan los 19 arcos a lo largo del acueducto. De forma similar al puente de hierro, son estas nervaduras de hierro fundido las que confieren al acueducto, igual que al puente de hierro, su fortaleza y estabilidad. El canal de hierro fundido pesa unas 689 toneladas, sin contar con el agua que discurre por él, que añade otras 1.500 toneladas al peso que soporta la estructura. Cada uno de los imponentes pilares de arenisca que soportan el canal tiene una altura de 38 metros. Pesan nada menos que 960 toneladas. Y están encementados usando un mortero hecho a base de cal, agua y sangre de buey. El puente de hierro fue la fuente de inspiración que impulsó a Telford a construir grandes estructuras de metal, y su habilidad para hacerlo y para construir colosos como este lo convirtieron en uno de los ingenieros más grandes de su época. Con este acueducto, Telford demostró no solo su dominio de la ingeniería, sino también su profunda comprensión del arte arquitectónico, merced a la cual supo plasmar de manera sublime tanto la modernidad de la era industrial como la majestuosidad de la antigua Roma. Y sin embargo, al igual que ocurrió con el puente de hierro, esta maravilla de la ingeniería a punto estuvo de no concretarse. Tradicionalmente, la manera de salvar los desniveles de un valle para favorecer el tráfico fluvial era construir una serie de esclusas, como estas del canal de Kennet y Avon, pero son costosas de construir. Navegarlas consume una gran cantidad de tiempo y requieren un complicado sistema de bombeo para mover el agua de un lado a otro del valle. La alternativa de Telford a dicho problema era mucho más elegante, pero cuando propuso construir un acueducto de hierro fundido, la gente dijo que era imposible. Pero él sabía que no era así, puesto que ya había construido un prototipo. Este es el acueducto de London-on-Tern. Y es el primer acueducto navegable del mundo, hecho completamente de hierro fundido. Hoy en día languidece abandonado en un campo y poca gente sabe que está aquí.
Construido por Telford en 1797, la longitud de su vano es apenas una quinta parte de la que alcanza el acueducto de Ponquisilte, pero una vez realizado, Telford supo que el hierro fundido funcionaría como material de construcción para contener agua. Tiene menor longitud, pero por lo demás su canal es prácticamente idéntico al del acueducto de Ponquisilte. Y como está vacío, puedo verlo por dentro para ver cómo fue construido exactamente. Es un ejemplo muy ilustrativo para comprobar cómo Telford hacía moldear cada placa para que encajasen perfectamente entre sí y luego eran atornilladas juntas para sellarlas. A continuación, el sellado se impermeabilizaba calafateando la junta con lana sumergida en azúcar hervido y plomo. Telford ideó incluso una forma ingeniosa de inspeccionar el canal de hierro. Tiene un tapón. Igual que una bañera, se puede drenar fácilmente y cada pocos años el acueducto de Ponquisilte se vacía para realizar labores de mantenimiento. La última vez fue en 2009. Tal como habían hecho Pritchard y Darby con su puente de hierro, Telford demostró a los escépticos que estaban equivocados. Y tal como ocurrió con el puente de hierro, el acueducto de Ponquisilte se convirtió de inmediato en una gran atracción turística. El día de su inauguración en 1805, 8.000 personas se congregaron para contemplar las primeras barcazas atravesando esta obra maestra de la ingeniería. Telford se convirtió en el padre de la ingeniería civil. Incluso bautizaron un pueblo-ciudad con su nombre. Construyó cientos de kilómetros de carreteras, canales y puentes. Justo la infraestructura que el país necesitaba una vez que la revolución industrial estaba en pleno desarrollo. Hoy su retrato está colgado en la Institución de Ingenieros Civiles, de la que en 1820 se convirtió en su primer presidente. Detrás de su figura, como testimonio de su importancia a lo largo de tan laboriosa carrera, se puede ver el acueducto de Ponquisilte. Y sus logros aún se celebran hoy en día. ¿Fue Telford un ingeniero muy prolífico? Por ejemplo, ¿cuántos puentes construyó? Un número asombroso. Solo contando los caminos y puentes del proyecto de las Tierras Altas de Escocia se le atribuyen 1.200 puentes por derecho propio. ¿1.200? Fueron varios miles en total a lo largo de toda su carrera. Pero estamos hablando de los años de formación de la ingeniería civil como profesión, como actividad reconocida. Obras públicas, caminos, puentes, canales, surgieron por doquier, transformando la faz de Gran Bretaña. De los puentes diseñados por Telford, ¿hubo alguno que no llegara a construirse, que no llegara a materializarse? Es célebre su propuesta para la construcción de un puente de arco de un solo vano que debía cruzar el Támesis y que aún hoy en día no ha llegado a construirse. Sí, ya veo. El abandono del proyecto se debió al vano de 180 metros. Llevaba unos contrafuertes de 18 metros de altura sobre el nivel de la carretera. Así que se necesitaba una rampa a cada lado del puente que pasaría entre las propiedades de mayor valor en la ciudad de Londres, lo que era absolutamente inasumible. Obviamente hablamos de nuevo de un puente hecho a base de hierro fundido. ¿Qué importancia tuvo el hierro fundido en el desarrollo de la ingeniería civil? El puente de hierro fue la primera demostración de un material realmente nuevo, aunque es probable que en aquel momento no se tuviera verdadera conciencia de su alcance. Pero el hierro se adoptó muy pronto como material para la construcción de almacenes, edificios, máquinas de vapor o construcciones rápidas como el Palacio de Cristal. Así que una vez más retornamos a la importancia del puente de hierro, Sí. no solo en el desarrollo de puentes, sino en la aplicación del hierro fundido a una escala mucho más amplia. Absolutamente. Y ni siquiera hemos mencionado los barcos. El puente de hierro nació en los albores de la ingeniería civil, en un periodo de efervescencia en la construcción de puentes como nunca antes se había visto. A lo largo del siglo XIX se construyeron cientos de puentes de hierro fundido, pero a diferencia de los originales, muy pocos han resistido el paso del tiempo. Y todo se debe a que este nuevo y revolucionario material de construcción tenía un defecto que se manifestaría trágicamente. Inaugurado en 1781, el puente de hierro de Shropshire fue una auténtica primicia mundial.
construido enteramente de hierro fundido, sirvió también para promocionar la inmensa resistencia y versatilidad del metal con el que estaba hecho. Y su éxito fue colosal. Gracias a los ingenieros a los que inspiró, como Thomas Telford, cientos de puentes de hierro fundido se construirían en toda Gran Bretaña durante el siglo XIX. Y aunque el modelo original aún sobrevive, tiene sus defectos. Este grabado se hizo poco después de la inauguración del puente. Incluso un somero examen revela diferencias significativas con respecto a su aspecto actual, particularmente en la mampostería del lado derecho del puente. El contrafuerte de piedra maciza original ha sido reemplazado por estos arcos de hierro. Y esto es solo lo más obvio de toda una serie de reparaciones y renovaciones que se han llevado a cabo en el puente a lo largo de los años. Pero ¿cuál fue la causa de estos daños? Este es un valle muy joven y ambas vertientes se deslizan suavemente hacia el río. 5 años después de la construcción del puente, ya habían aparecido grietas en este contrafuerte lo bastante importantes como para causar preocupación, y en 1824 se instalaron las nervaduras de hierro sustitutorias que vemos hoy. Y lo hicieron de tal manera que pudieron mantener la mitad del tablero abierto al tráfico. Nunca cerraron el puente durante las obras. Incluso acometiendo una obra tan importante como es rediseñar por completo la base del puente con sus contrafuertes. Se trataba de un puente de peaje y los accionistas querían el dinero de los peajes. En caso de cerrar el puente no habrían podido cobrarlos, de modo que mantuvieron el puente abierto durante las obras. Pero ahí no acabó la historia porque la tierra se siguió desplazando y en 1845 hubo que reparar las grietas atornillando placas. Y ahora hasta el hierro está agrietado. El propio hierro. Pasa una y otra vez sin cesar y se han tenido que instalar placas nuevas sobre las antiguas placas. Estamos hablando de reparar las reparaciones. Sí. A medida que pasa el tiempo. Sí. Así que el mantenimiento del puente requiere una labor interminable. En 1972 se dieron cuenta de que si no tomaban medidas serias y urgentes, el puente se derrumbaría. Decidieron construir puntales de hormigón bajo el agua para mantener las dos orillas separadas. Ocupan la anchura total del puente y son de hormigón reforzado. Me alegra decir que algunos buzos bajaron hace un par de años para comprobarlo y están en buen estado. El puente de hierro tiene casi 250 años de antigüedad. Los puentes se construían para durar unos 100 años. Este es un caso bastante asombroso. Pero el desplazamiento de las orillas del río era solo uno de los problemas del puente de hierro. El propio metal con el que estaba construido contaba con una debilidad fundamental. Desde el mismo momento en que apareció la primera grieta en el metal, se generó un debate sobre su trascendencia. Después de todo, había sido el único puente que había sobrevivido a la inundación de 1795 relativamente indemne. Pero un suceso acaecido en Escocia pondría fin a ese debate. Un suceso trágico, con consecuencias devastadoras. El puente ferroviario de Dundee sobre el río Tay, inaugurado en 1878 y construido principalmente con hierro fundido, era con sus 3.264 metros el puente más largo del mundo en aquel momento. Se consideraba tal maravilla que la reina Victoria viajó expresamente a Escocia para poder cruzarlo. Hasta que el domingo 28 de diciembre de 1879, solo 19 meses después de la apertura del puente, sobrevino el desastre. Esa noche una violenta tormenta se desató sobre el río Tay y a las 7:31 de la tarde, justo en el momento en el que un tren lo cruzaba, el puente se derrumbó. Al menos 74 pasajeros murieron cuando el tren se hundió en las aguas heladas. Puede que nunca se sepa la causa exacta del colapso, pero hubo un factor contribuyente fundamental: los pilares de hierro fundido que sustentaban el puente. El desastre arrojó luz sobre un defecto fundamental del hierro fundido. A diferencia de la mayoría de los metales, quiebra al retorcerse o combarse. El motivo es que el hierro fundido se compone de solo un 95% de hierro puro. El otro 5% es fundamentalmente carbono cristalizado, también conocido como grafito, el mismo material que encontramos aquí en el interior de un lápiz. A medida que el hierro fundido se enfría, las escamas de grafito permean el metal, creando puntos débiles.
Como probablemente sabéis, si presionamos perpendicularmente la punta del lápiz con bastante fuerza, tiene un alto grado de resistencia. Pero si lo inclinamos ligeramente y presionamos de nuevo, como cabría esperar, la punta acaba quebrando. Y son precisamente las escamas de carbono cristalizado en el hierro fundido las que hacen que falle de forma tan catastrófica. El desastre ocurrido en Escocia hizo que el hierro fundido se viera bajo una luz completamente nueva. El mismo metal que había ayudado a que el puente de hierro sobreviviera a una gran tormenta en el siglo XVIII, había contribuido a una catástrofe en el siglo XIX. Como resultado, se abandonó como material de construcción de puentes. Y cuando por fin se supo el origen de los defectos del hierro fundido, otro metal había surgido para ocupar su lugar. ¿Qué se obtiene si eliminamos el grafito del hierro fundido? Acero. Y el acero posee toda la resistencia del hierro fundido, pero de manera crucial, no tiene ninguna de sus debilidades. Se puede retorcer y combar. De modo que enseguida tomó el relevo del hierro fundido como metal preferido para la construcción. Desde entonces, nos ha permitido construir puentes con formas que hasta entonces ni siquiera soñábamos. El puente de la bahía de Sídney flota sobre su imponente arco de acero a lo largo de 503 metros a través de la bocana del puerto. El majestuoso puente Golden Gate sostiene una carretera de 1.280 metros suspendida sobre líneas y líneas de cables. Y el acero permite que el puente del milenio de Gateshead rote como un ojo parpadeante para que los barcos puedan pasar por debajo. Pero ninguna de estas estructuras habría sido posible si el puente de hierro no hubiera demostrado al mundo que los puentes podían y debían hacerse de metal. Nunca podrá resaltarse lo suficiente la importancia de este puente y de la región que dio origen a la Revolución Industrial. Por ello fue uno de los primeros monumentos de Reino Unido en ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cuando Abraham Darby III construyó este puente, su intención era promocionar sus trabajos de siderurgia. En la actualidad atrae a cientos de miles de visitantes de todos los rincones del mundo y genera millones de libras al año para la economía local. Y no solo eso, es famoso por haber allanado el camino a otros puentes emblemáticos repartidos por todo el mundo. ¿Sabéis qué? Creo que Abraham estaría bastante satisfecho.